Buenos días, estimados estudiantes, padres, madres y tutores de esta sección segundo D del Liceo Profesor Juan Bosch del Distrito 1802 de Tamayo. Les habla su maestra Joanna María González Novas del área de Ciencias de la Naturaleza. En el día de hoy, este tutorial tiene el objetivo de poder reforzar y esclarecer algunas de las dudas que ustedes pudieron manifestar en la encuesta enviada por el grupo o nuestra comunidad de aprendizaje el día de ayer. En nuestra secuencia didáctica titulada Detrás de todo, Células, se enumera un conjunto de actividades o producciones finales que los estudiantes y todos en conjunto en el aula realizamos en la clase. Sin embargo, muchos de ellos quizás por el tiempo o por la distracción no lograron hacer y por eso se ha generado esta situación. Sin embargo, estamos aquí para esclarecer esas dudas y permitir que todos los estudiantes puedan hacer esas producciones. Entonces, nuestra primera actividad es el caso de la playa, en donde los estudiantes leyeron la siguiente situación, en donde Carmen, José y María encontraron un objeto gelatinoso de unos 7 centímetros de longitud aproximadamente en la playa y emitieron algunas opiniones acerca de lo que ellos entendían que eran esos objetos. Entonces, partiendo de esa situación, ellos iban a responder estas preguntas que están aquí. La primera pregunta es, ¿cuáles hipótesis plantean Carmen, José y María sobre lo que podían ser esos objetos encontrados? Es decir, ¿qué ellos dijeron? ¿A qué se refieren? ¿Qué dice Carmen que es ese objeto? ¿Qué dice José y qué dice María? Las hipótesis son ideas que no han sido comprobadas, son opiniones que se dan, que no tienen ningún sustento científico. ¿Estás de acuerdo con alguna de sus hipótesis y por qué? Esas preguntas los niños deben responderla en la primera actividad. También, ¿cómo crees que podrían comprobar si se trata de seres vivos o no? Ahí los estudiantes deben agregar un comentario acerca de cómo ellos entienden que María, José y Carmen pueden comprobar esas ideas o hipótesis que ellos han planteado. Ahí culmina lo que es la actividad número 1 de nuestra secuencia didáctica. La segunda actividad, hipótesis a comprobar. Aquí los estudiantes en el aula leyeron un texto acerca de las características de los seres vivos y todos en conjunto concluimos que todos los seres vivos están formados por células y muchos de ellos hicieron la pregunta de cómo ellos podían comprobar si realmente todos los seres vivos están formados por células. Entonces, esa es la hipótesis que vamos a comprobar. Esa es la idea que no ha sido comprobada científicamente por nosotros, tanto estudiantes y maestros, y la vamos a comprobar en esta secuencia didáctica. Así que en esta actividad los estudiantes simplemente tienen que escribir esa hipótesis. La tercera actividad corresponde a diseñar un plan de acción. ¿Y en qué consiste un plan de acción? En un conjunto de actividades, paso por paso, que los estudiantes entienden que se deben realizar en el aula para poder comprobar si todos los seres vivos están formados por células. En este sentido, un ejemplo de una actividad podría ser investigar qué son las células.
También podrían investigar cuáles tipos de células existen, cuáles son sus características, cuáles son sus partes, cómo puedo yo identificar una célula. Esas son actividades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer las células que existen en la actualidad. ¿Qué recursos yo voy a necesitar para poder hacer eso, hacer esa acción que se plantea ahí, para yo ejecutarla? O yo voy a necesitar internet, porque si yo voy a investigar qué son las células, o voy a hacerlo en un dispositivo electrónico, o voy a hacerlo en un libro. Entonces, esos recursos se refieren a todos los materiales que los estudiantes van a necesitar para poder ejecutar esta acción que describen aquí. Puede ser un teléfono celular, puede ser un libro, puede ser una enciclopedia, puede ser una revista científica, etcétera, etcétera. Entonces, así como esta acción, los niños deben diseñar por lo menos 5 acciones diferentes. Dentro de estas, ya ellos investigaron qué son las células, cuáles son sus características. Pueden diseñar otra actividad planteando identificar cuáles tipos de células existen. También pueden plantear actividades relacionadas a prácticas de laboratorio. También pueden diseñar actividades relacionadas a conocer el microscopio, cómo se usa, cuáles son los beneficios o cuáles diferencias existen entre el microscopio que tenemos ahora y el primer microscopio que se inventó. Entonces, todas esas son actividades que los estudiantes deben plasmar en esta parte, poner los objetivos con lo que ellos entienden se va a hacer esta actividad y aquí los materiales o recursos que van a necesitar para poder ejecutar esas actividades que paso a paso diseñan y plantean aquí. Partiendo de esto, ya ahí se termina lo que es esa actividad correspondiente a la actividad número 3 de nuestra secuencia didáctica y pasamos a lo que es la actividad número 4, que consiste en diseñar un cuadro comparativo con el microscopio de Leeuwenhoek y el microscopio actual. Primero, los estudiantes en clase respondieron estas preguntas. ¿Cuál era el microscopio inventado por Leeuwenhoek? Y ¿cómo es el microscopio actual? Partiendo de esas informaciones que investigaron en el internet, en el aula, entonces completaron el siguiente cuadro comparativo atendiendo a las siguientes características. Por ejemplo, ¿qué capacidad de aumento tenía el microscopio de Leeuwenhoek? Tenía 1.5 más o menos de capacidad de aumento, un ejemplo. ¿Y el microscopio actual qué capacidad de aumento tiene? O hasta 1500 veces. Por ejemplo, ¿qué estructura tiene? Es decir, cómo está formado el microscopio, cómo estaba formado el microscopio de Leeuwenhoek y cómo está estructurado el actual. ¿Qué cantidad de lentes tenía el de Leeuwenhoek y qué cantidad de lentes tiene el microscopio actual? Con ese cuadro culminamos con la actividad número 5 y todas esas actividades fueron realizadas en el aula. Todas, una por una, se hicieron en todos estos días que hemos estado de manera presencial en nuestro centro educativo. La actividad número 5 consiste en realizar o completar un cuadro comparativo. En este sentido, los estudiantes nos dirigimos al laboratorio de informática y observamos un simulador. Con ese simulador, los estudiantes pudieron identificar qué diferencias hay entre las células procariotas y las células eucariotas, partiendo de estas características. En el caso de que por alguna razón el estudiante no asistió o simplemente no pudo completar el cuadro, le voy a suministrar por el grupo de WhatsApp el enlace para que los estudiantes puedan acceder nuevamente a ese simulador y completar esta tabla comparativa.
Los estudiantes saben que tenemos dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las procariotas se refieren a aquellas células que están presentes en organismos microscópicos como las bacterias, virus y hongos, mientras que las células eucariotas están presentes en organismos pluricelulares que tienen más de una célula, o más bien en las plantas y en los animales. En este sentido, entonces, iban a comparar cómo es el núcleo de la célula procariota y cómo es el núcleo de la célula eucariota. Dónde se ubica el ADN en esta y aquí por igual. Y así lo iban a hacer partiendo de cada una de esas características. También al final de esta actividad los estudiantes tenían que responder a la pregunta, elaborar un párrafo explicando cuáles diferencias existen entre las células eucariotas y procariotas. Es decir, partiendo de las informaciones que ellos pudieron completar en este cuadro, iban a responder a esta pregunta en un párrafo bien estructurado y que tenga coherencia. La actividad número 6 y número 7 corresponden a una aplicación llamada Canva. Y para eso, nosotros nos vamos a dirigir primero a esta explicación, a esta aplicación. Pero para ello, es importante que primero los estudiantes puedan completar estas actividades. Para la próxima actividad voy a grabar otro video tutorial por cuestiones de longitud y para que el video pueda ser publicado en el canal de YouTube. Nos vemos en la próxima actividad.